Pues buenas tardes mis hermanos, Dios los bendiga en esta hermosa tarde y noche, porque ya es un poco tarde. Bueno, el hermano me comentaba, el hermano a la que yo me había tocado y había tenido ese privilegio de compartir la palabra hoy, el lunes de reunión de varones y pues como todos saben no se ha podido no nos hemos podido reunir a la iglesia, pero de una u otra forma pues se están usando los medios para bien y en esta ocasión el hermano me invitó para dar un pequeño mensaje si yo gustaba, pero yo de verdad que estaba meditando sobre eso y le estaba pidiendo al Señor que de verdad que si había algo que Él quería transmitir, un mensaje que Él quería hablar a su pueblo, que me hiciera saber y y en la mañana cuando incluso acabamos de leer la palabra el Señor me hablaba, el Espíritu más bien me hablaba y me hacía poner me hacía sentir eso en mi corazón sobre el profeta Elías, cuando el profeta Elías fue y se encuevó y, y eso es lo que hoy pues Dios ha puesto para mí este mensaje. Y es un breve mensaje, no es muy largo, pero yo sé que será de bendición para muchos, ¿verdad? Y lo podemos buscar en la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19. Y solamente voy leyendo unos versículos a los cuales yo sé que la mayoría de nosotros, pues ya todos conocen lo que el proceso de Elías, ¿verdad? La Biblia nos habla de que el profeta Elías fue respaldado por Dios. Dios le había dado una gran victoria porque le había entregado a los vales y, y de ahí mandó a Elías mandó para que lo fueran para que también se les degollara, se les matara, pues, ¿verdad? Y vemos aquí después que la esposa de Acad, la que es Jezabel, dice la palabra que ella le cuentan todo lo que había pasado y aquí nos dicen nos dice verdad de que les voy a leer una parte para que más o menos podamos oír de lo que dice y la palabra de Dios dice así, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, amén. Dice, Elías huye a Ored, dice así, dice acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún me añada, y mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 3 viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morir, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 5 y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. 6 dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas
y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. 8 dice, y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida, comió 40 días y 40 noches, hasta Horeb y el monte de Dios. 9 dice, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? 10. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 11 dice, y le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? 14. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Amén. Mientras yo sé que ahí donde ustedes van a meditar en esta palabra, Dios le va a ministrar de una manera especial, porque mientras yo leía esta palabra, el Señor me ministraba. Yo no sé el proceso que tú estés pasando, y no sé la situación en la que te encuentres, pero así como el profeta Elías, que el Señor te ha dado victoria, el Señor te ha ministrado, te ha dado palabra, y así como Satanás, usando a esta mujer, metió temor a este varón, que yo no sé cuál sea el peligro que tú estés mirando. A lo mejor puede ser el peligro de que vas a morir a través de un virus, el peligro de que algo te va a pasar, el miedo se ha adueñado, el miedo se te ha invadido, ¿verdad? Y ese mismo miedo te ha aislado, ese mismo temor ha hecho que te encierres en ese pensamiento.
ese pensamiento de temor, ese pensamiento de sufrimiento. Y eso es lo que Satanás quiere. Porque aquí vemos que el profeta Elías, Dios lo mandó y le dio una orden. Y le dijo, levántate, come. Por primera vez la palabra de Dios nos dice en el versículo 5, le dijo, levántate, come. Y en el segundo versículo le dice, en el 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Y es verdad, Dios es muy bueno. Y el Espíritu Santo, cada instante, cada momento te está inquietando, te está hablando, te está ministrando. Ándale, levántate, tienes que comer, aliméntate espiritualmente para que cuando venga ese proceso, para que cuando venga esa aflicción, cuando venga ese temor, alimentado vas a tener la fortaleza de decirle no al miedo, de decirle no al temor, porque si tú no te alimentas, te vas a debilitar espiritualmente. Cualquier sentencia que el diablo quiera poner contra ti, tú la vas a creer. Te vas a sentir solo como el profeta Elías, que se sentía que él había quedado solo y todos los profetas ya los habían matado. Y siempre lo que el enemigo, una de las estrategias que el enemigo usa, es culpar a otros. Aquí lo que puedo ver también en la palabra de Dios, que el profeta Elías le dijo a Dios, le respondió, dice, he sentido un celo, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Sí, muchas veces pasa lo mismo. A veces tu caída, lo que tu propósito, el plan que Dios quiere hacer, el propósito, el camino que tú llevas, tú le estás echando la culpa a otra persona. Tu vida espiritual se la estás poniendo en las manos de otra persona. Tú le estás echando la culpa a la pastora, le estás echando la culpa al hermano, al líder, pero la vida espiritual depende de ti. No te pases echándole la culpa a otra persona de lo que a ti te está pasando. Las consecuencias vienen por, por nuestra misma maldad. Por eso vienen las consecuencias. Si tú ves que el pueblo de Dios no se levanta y te pones a culpar a un líder, te está pasando lo mismo que Elías. Porque Elías Dios le había mostrado el poder y le había hecho saber que estaba con él. Y por un ataque que vino, por un desánimo, un temor, tuvo miedo y vio el peligro, dice la escritura que vio el peligro, se levantó. ¿Y qué es lo que hizo? Dios lo mandó y le dijo, aliméntate, come y bebe. Dios te está diciendo, aliméntate de la palabra. No estés echándole la culpa a otra persona, no le estés echando la culpa a un líder de tu vida espiritual, no le estés echando la culpa a otro hermano. No te pongas a ver las vidas ajenas de otro hermano. Tu vida espiritual depende de ti.
¿Cómo te alimentas? Ahorita es un buen tiempo, hoy es un buen tiempo para que tú te alimentes de la palabra de Dios. Porque si hoy, en la actualidad, como estamos viviendo, que no podemos salir ahora, estamos encuevados, pero Dios te está hablando, el Espíritu de Dios te está ministrando y te está diciendo, levántate a estudiar la palabra, levántate en ayuno, levántate en oración, levántate en comunión. Pero tú sigues encuevado en tu cueva. Yo no sé qué cueva te has metido. Cuál sea tu cueva. Pero la cueva, esto es algo bien impactante que yo estaba meditando. Y lo que Jehová le dice al profeta, dice en el 8, dice, y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. A través de esta cuarentena, a través de 40 días aquí que nos está hablando, Dios quiere que camines. Y no solo esos 40 días, sino quiere que estés en comunión continuamente. Quiere que estés en comunión con Dios. Quiere que vayas de la mano. Pero aquí hay algo impactante porque Él dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb, que quiere decir el monte de Dios. O sea, donde estaba la presencia de Dios, Él caminó, estaba cerca, pero en el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva. ¿Cuántas veces estamos por cerquita así de ver la gloria de Dios? Y nos encuevamos, nos desesperamos, nos entra temor, nos da miedo, nos afligimos. Y estamos así de mirar la gloria de Dios. Y nos metemos en esa cueva de desesperación. En esa cueva de desánimo, de decir yo no veo que no esté pasando nada. En esa cueva de crítica, en esa cueva de juzgar, de decir, aquel hermano, te estás fijando en otra vida, te estás fijando, tu mentalidad, tu mente está concentrado en otra familia, en otro líder. No. Dios te está mandando aquí que camines de la mano con Él, en la intimidad, en la comunión. Pero aquí lo que hizo el profeta Elías dice que en el 9 dice, y ahí se metió a una cueva donde pasó la noche. Y luego dice, fíjate lo que dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Como, no, la Biblia no lo dice, pero es como decir que Dios le está diciendo, aquí yo no te mandé. Yo no te mandé aquí que te vinieras a encuevar. Por eso, y esto me recuerda, se me viene cuando Adán Jehová le dijo, del fruto del bien y del mal no comerás, porque si comieres de cierto morirás. Y dice la palabra en Génesis que cuando él fueron engañados por la serpiente más, más astuta que todos los animales, que es Satanás, fueron engañadas y Satanás los engañó que no iban a morir, pero dice que la mujer vio el fruto
bien codiciable. Lo codició, lo saboreó, lo deseó y cayó ella en la trampa. Y cuando él también le dio, ella le dio de comer a él. Y cuando hubieron comido, se dieron cuenta. Y él se dio cuenta que le había fallado a Dios. Y inmediatamente se fueron a esconder porque oyeron la voz, oyeron a Dios, que Dios se andaba paseando en el huerto y Dios les habló. Le habló a Adán y, y le preguntó que dónde estaba. Y Adán le respondió, aquí estoy. Solamente que me escondí porque tuve vergüenza de mi desnudez, de mi maldad, de mi pecado. ¿Quién te enseñó eso? Como diciendo, ¿quién te engañó? Y Dios ya sabía que lo que había cometido. Pero aquí le dice, ¿qué haces aquí? Y ahora, mira, varón, Dios te está diciendo, ¿qué estás haciendo aquí, en esta cueva? Porque si estás en esa cueva, te estás aislando. Si estás en esa cueva, le estás dando cavidad a los pensamientos, al miedo. Si estás en esa cueva, estás pensando que el peligro te va a llegar y que Dios no te va, que Dios no te va a librar. Pero aquí lo que me impacta es que estaba tan cerca de llegar porque iba en esa dirección. Porque él caminó, aquí dice la palabra, dice que con aquella comida que comió, quedó fortalecido, dice, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Verdad? Dios lo estaba llamando a su presencia. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios nos ministra? Porque a mí se me pasa por lo personal. Yo no puedo opinar por ti, pero yo creo que también el Espíritu de Dios te ministra y te habla. Te dice, levántate. Es tiempo de que medites en la palabra. Es tiempo de que quiero hablar contigo. Quiero instruirte, quiero prepararte para que esos 40 días que tú vas a caminar, esos 40 días que vienen, que Dios te quiere preparar. Pero muchas veces nosotros nos encuevamos. Por miedo. Que ya definitivamente ya no queremos hacer nada, ¿verdad? Y pues, este, no tenemos esa comunión. Dios nos quiere fortalecer por ese proceso que estamos pasando. Y pues, esto es lo que, pues Dios ha puesto en mi corazón. Y más adelante en el versículo 14 también vuelve a repetir lo mismo, le dice. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El 14 dice, y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado de tus altares y han matado a
A espada a tus profetas y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Así que pues, hermano, ya no sigas poniendo excusas. Levántate en esta hora. Come y bebe, porque largo camino nos espera, dice la palabra. Así que Dios los bendiga y que el Señor nos dé la fortaleza a través de su palabra, a través de la comunión, para seguir adelante. Para que ningún espíritu que quiera venir a meter temor, ningún profeta, puede ser profeta, evangelista, falso, aquellos que vienen engañando al pueblo, nos vengan con un cuento, sino que nosotros tengamos la doctrina del Señor, tengamos la palabra en nuestro corazón, para que mismo el Espíritu Santo de Dios nos dé la palabra adecuada para hablar, para responder, para ser hombres sabios, ¿verdad? Así que Dios les bendiga y, y pasen buenas noches, y esto es todo sido por hoy. Le doy la gloria y la honra a Dios por darme este privilegio. Bendiciones. Amén.